La presidenta Kirchner volvió a acusar a la oposición de destituyente. Marcó del Pont tampoco se quedó atrás. Dijo que quisieron hacer del Banco Central un Vaticano en la Argentina. Elisa Carrió y Luis Juez apuntaron contra las senadoras que cambiaron su voto a favor del gobierno. ¿Cómo les va? Bueno, ¿con qué sensación queda? Yo los quiero saludar. Yo sé que me van a extrañar y yo los voy a extrañar, pero tratemos de a partir del lunes volver a la normalidad. Decirles que estoy tranquila, que con expectativa. El triunfo acá en el Senado le cambió la cara a Marcó del Pont. Después de que la oposición no pudiera juntar el quórum para rechazar su pliego, la titular del Banco Central ya hace planes a futuro, aunque recién la próxima semana se decidirá su situación en el Senado. Con muchos proyectos, muchas ideas, ganas de concretarlo, lo que uno trae como iniciativa fundamentalmente que tiene que ver con el financiamiento a la inversión, a la recuperación del crédito en la Argentina y bueno, así que simplemente va a seguir trabajando. Después, durante una exposición en el Ministerio de Trabajo, Marcó del Pont cuestionó a la oposición del Senado y criticó la gestión de su antecesor Martín Redrado. Para del Pont se hizo una mala interpretación de la autonomía que pretendió convertir al Banco Central, según ella, en un Vaticano dentro de la Argentina. Mientras del Pont hacía esas declaraciones en Buenos Aires, a miles de kilómetros de distancia en el Calafate, Cristina Kirchner abonaba la teoría de una actitud destituyente en la oposición, pero como ocurrió otras veces, no dio nombres. A nadie le interesaban las explicaciones, o porque no las pudieron rebatir, o porque lo único que les interesaba en realidad era hacer una maniobra destituyente con la licenciada Marcó del Pont, que en definitiva era también una maniobra destituyente hacia el gobierno. Pero la presidenta fue más allá en sus críticas y desafió a la oposición. Muchos de ustedes me conocen de aquí de Santa Cruz. Saben las cosas que yo he tenido que pasar aquí, en términos hasta personales, cuando me tocó desempeñar cargos políticos en mi provincia. Y saben que pese a todo, nunca pudieron conmigo. Y yo les puedo asegurar que los que creen que agraviando, descalificando, poniéndome palos en la rueda o obstruyendo, me van a hacer decaer, no me conocen. En la vereda de enfrente, la oposición empezó a cicatrizar las nuevas heridas abiertas en el Congreso, esta vez al perder los votos de la peronista Roxana Latorre de Santa Fe y la rionegrina María José Bongiorno, que decidieron apoyar la continuidad de Marcó del Pont en el Central. Elisa Carrió le apuntó directamente a Latorre y Bongiorno y descargó sus sospechas de que algo recibieron del gobierno por su cambio de voto. A nosotros nadie nos va a confundir. En todo caso, cada senador, en vez de imputar a los otros, tiene que explicarle a su propia sociedad por qué se corre del lugar, por qué vota, qué favores recibe, qué prebendas tiene. Un pensamiento similar al de Carrió comparte Luis Juez. Todos los miércoles tendremos que conseguir el quórum necesario para sesionar y el quórum necesario para poder aprobar los proyectos. Eso que a ustedes los llena de intriga, a la República lo tiene que llenar de tranquilidad, porque quiere decir que va a haber debate, que vamos a tratar permanentemente de convencernos, de buscarnos, por lo menos los que estamos de este lado, por lo menos los que hacemos política sin la chequera, sin el apriete, sin llamar a gobernadores, sin utilizar los ministros. Vamos a tratar de seducir cada vez para juntar los 37 votos porque nuestras ideas son mejores, no porque los podamos comprar. Pero bueno, esa es una decisión que hemos tomado. En el Congreso estamos viendo justamente estos días un panorama muy complejo donde el oficialismo y la oposición se están disputando voto a voto, como ocurrió justamente con el caso de la titular del Banco Central, Marcó del Pont, cada uno de los temas. Ahora lo que le queremos preguntar a Eduardo Van der Kooi, ¿esta situación la vamos a ver todo el año? Bueno, uno tiene la impresión que la fotografía que tuvimos la semana pasada y esta semana, que fueron fotografías antagónicas, la semana pasada donde la oposición impone una mayoría e impone una distribución de poder muy favorable, y esta semana donde en la primera prueba exigente, era la discusión sobre la permanencia o no de la titular del Banco Central, esa fortaleza en una semana pareció resquebrajarse. Bueno, ocurren, primero, lo que está clarísimo es que esa construcción mayoritaria que la oposición hizo en el Senado es una construcción muy débil, excesivamente fragmentada, donde además no hay conducciones ni liderazgos demasiado nítidos. Por ejemplo, sí lo hay en el radicalismo, podrá verlo en partidos provinciales,
Pero, por ejemplo, en el peronismo federal es muy difícil. La conducción en el Senado, donde conviven, entre otros, Juan Carlos Romero, Carlos Menem, Adolfo Rodríguez Sá y Carlos Reutemann, digo, Son pensar... todos caciques, ¿no? Exactamente. Es muy complejo articular una mayoría y mantener una mayoría, lo cual uno supone, a partir de lo que hemos visto, que va a ser así de cambiante. Y va a ser así de cambiante en función de cómo sean los proyectos. Y además yo creo que ocurre otro fenómeno, que tiene que ver mucho con el grado de dispersión política que hay y con lo que yo llamo falta de pertenencia política, y es que, dada la paridad de fuerzas que hay muchos senadores, sobre todo que están o dicen estar con la oposición, que se tientan con cotizar el voto. Y no lo estoy diciendo cotizar en el mal sentido, que también existe, sino cotizarlo, digo, fuera del bloque. Hoy un voto, fuera del bloque opositor o del bloque oficialista, un voto vale más que adentro. Y este es un fenómeno que me parece también vamos a ver acentuado a medida que avance el año. O sea que hay dos situaciones que se vieron en las últimas horas. La pelea del voto a voto que seguirá para un lado o para el otro, y la oposición que dejó las internas, digamos, al descubierto, ¿no? Todas. La verdad que todas, porque, y además con algo que también hay que observar en las próximas semanas, cuánto lo que ocurrió en el Senado, la derrota en el Senado, donde fracasaron en el intento de desplazar a Marcó del Pont, se extiende a la Cámara de Diputados. Esto lo vamos a ver esta semana, o la semana que viene, cuando la oposición intente tratar la derogación y nulidad del DNU, del famoso segundo DNU del uso de las reservas. Vamos a ver cuánto eso que pasó y que dejó, como vos dijiste, todas las internas en la superficie, influye en diputados. Lo cierto es que está, por un lado, el peronismo federal, que claramente resiste la conducción estratégica de Carrió. Es decir, ¿cómo Carrió? Bueno, de hecho, Felipe Solá y Elisa Carrió forman un tándem de conducción estratégica de la oposición, diputados y Senado. Ahora, me da la impresión que en el peronismo federal hay resistencia. Y Roxana Latorre, cuando partió el otro día, dijo una frase que me parece expresa el sentimiento de varios legisladores peronistas disidentes. Nosotros no llegamos hasta aquí para ser conducidos por Elisa Carrió. Bueno, si sumamos a eso la crisis permanente entre Carrió y el radicalismo, vemos que el panorama de la oposición es muy complejo. Eduardo, muchas gracias. No, al contrario. Vamos a hacer la pausa.